Hace unos días nos dimos a conocer en los medios de comunicación porque el padre de JonBenét Ramsey afirmaba que su hija fue asesinada por un sicario, pero que la policía no estaba interesada en esa idea. En este caso del crimen de JonBenét Ramsey, que salía a la luz recientemente debido al documental de Netflix, pero ahora su padre John Ramsey, del cual hubo muchísimas sospechas y aún sigue habiendo durante todos estos años, él afirmaba que el criminal de su hija era un sicario a sueldo e incluso un ex empleado de su empresa. Había ganado mucha atención el caso después de este documental y él decía que revelaba la verdad de su hija, John Ramsey, de 80 años, que sufría un terrible hecho en el que su hija fue secuestrada y dejada una nota de rescate. Sin embargo, más tarde ese día descubría que el cuerpo de su hija estaba en el sótano de su casa y se enteraba de que había sido agredida, etcétera, en su propia casa. Hasta el día de hoy el crimen sigue sin resolverse, pero más de 28 años después John afirma que fue un sicario. A John es evidente que le dijeron muchas cosas, muchos sospechosos a lo largo de los años. De hecho, hubo uno llamado David Cooper, que era un asesino profesional contratado por un ex empleado descontento de su empresa, y de hecho afirmaba que fueron ellos los que llevaron a cabo el crimen de su hija de 6 años. John dijo que Cooper había estado en contacto frecuente con él a través de llamadas telefónicas en las que supuestamente confesaba los hechos y brindaba varios detalles del crimen de su hija. Todas estas sospechas de John Ramsey se despertaron cuando Cooper describía detalles que había en la casa de otro modo que habrían sido desconocidos para un extraño, como un avión de juguete rojo sobre el escritorio de John, y a pesar de esto, el padre dijo que la policía no tenía interés de investigar el caso ni aquellas afirmaciones del posible criminal. Cooper admitía haber entrado a escondidas en la casa a través de una puerta que no estaba cerrada con llave y haber esperado hasta que la familia se durmiese para realizar su horrible ataque. Se decía que los hombres habían mantenido 2 largas conversaciones telefónicas en las que se detallaban los hechos y cómo Cooper aparentemente lo había cometido. Incluso también revelaba el motivo. John Douglas, que era experto en comportamiento del FBI, hablaba con John para ayudarlo a comprender mejor los hechos y había dicho que el brutal ataque tenía como objetivo llegar a John y no dañar directamente a la niña JonBenét Ramsey. Incluso el padre había dicho que hizo como varias llamadas telefónicas para que volara a esa zona para obtener ADN y respuestas reales. Sin embargo, la policía afirmaba que el hombre no era creíble y que por lo tanto no valía ni la pena entrevistarlo. Sin embargo, parece que el padre, John Ramsey, sigue decidido en descubrir la verdad y en este caso pensando que él podría ser un posible sospechoso y la persona que acabó con su hija ese 26 de diciembre del 1996. Lo que pasa es que hay que decir que hay una lista muy grande de personas a las que John Ramsey, el padre de la niña, ha llamado en público sospechosos. Entre esa lista tenemos a Linda Hoffman Puck, que era la ama de llaves, y su esposo Mervyn, también Gary Oliva, Miguel Hedgold, Juan Marker, Bill McReynolds, del cual han hablado muchísimo en las televisiones y en los medios, la intrusa Amy, Stephen Miles, que era un vecino. También habló de Joan Stephen Gigas, Jeff Merrick, supuestamente había dejado aquellas botas en la casa de Charles Bois. Luego Sandra Henderson, que era una ex empleada, también hablaron de ella. Chris Lobo, alguien del tour de las casas navideñas, un hombre de una gasolinera de Charlevoix, un hombre en silla de ruedas en el centro comercial, un extraño en un desfile, también Michael McLaren. Y es que cada vez que John Ramsey hace una acusación pública, que ocurre a menudo durante todos estos años, afirma que las fuerzas de seguridad han ignorado esa posibilidad o que están ignorando a su sospechoso legítimo. En cada caso, las fuerzas de seguridad investigan a fondo al sospechoso o a los sospechosos y a menudo descubren factores como por ejemplo coartada, no estar en el país en ese momento, etcétera, etcétera. Y descartan al sospechoso y cada vez que John ya es consciente de ello, lo hace público. Realmente el tema del sicario para muchos no tiene sentido y es que un sicario hace su trabajo rápida y eficazmente y luego se va, no así como sucedieron las cosas en este caso, y es que si se contrató a alguien se trató como mucho de una persona, un drogadicto pervertido que cumplía ese tipo de fantasías y que lo hizo por un poco de dinero y que eso quizás podría llegar a parecer poco probable, pero el tema del sicario sinceramente para nada.
Y es que para muchos el padre John Ramsey está perpetuando todos los escenarios posibles y interminables para proteger a alguien. Para un millonario estas cosas debían mejorar con el tiempo, pero no lo ha sido. Y es que hay que decir que el golpe de John Bennett Ramsey se produjo primero entre 45 minutos y 2 horas antes del estrangulamiento. La causa de la muerte fue el estrangulamiento agravado por un traumatismo cerebral existente. Esto se determinaba por hemorragia interna, hinchazón y necrosis. Así que ese supuesto sicario se quedó un rato más largo, después de haber pasado toda la tarde escribiendo aquella nota. Los sicarios parece que siempre hurgan en las casas de las víctimas en busca de papel y otros utensilios para escribir antes de devolverlos cuidadosamente a su lugar. Obviamente parece que la Navidad de aquel 26 de diciembre fue un día bastante lento para los sicarios. Y es que vamos con muchas preguntas. ¿Por qué irían a por su hija de 6 años en lugar de a por el propio John Ramsey? ¿Cuál era la motivación detrás de este sicario? Si el tipo fue contratado simplemente para acabar con la vida de la niña. ¿Quién pagó al asesino y con qué propósito? ¿Y se supone que nos debemos creer que el criminal le dio piña a la niña? ¿Y por qué un criminal así, a sueldo, escribiría la nota de rescate en aquella casa usando papel y bolígrafos de la misma? ¿Y por qué dicho criminal también acabaría con John Bennett Ramsey en la casa en lugar de secuestrarla si ese era el plan original? Una vez más parece que esta teoría de el padre está pintando este cuadro no tiene ningún sentido. A inicios del 2019, la investigación da un vuelco, luego de que uno de los sospechosos de haber asesinado a John Bennett aceptó haber cometido el crimen. Se trata de un pedófilo de 54 años que cumple con una condena de 10 años en una cárcel de Colorado, bajo los cargos de pornografía infantil. Según la prensa estadounidense, se revelaron cartas que el implicado Gary Oliva envió a un excompañero de secundaria, quien las hizo públicas. En las cartas escritas desde la prisión asegura que nunca amé a nadie como lo hice con John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente. Tras años de investigaciones y millones de dólares gastados, jamás se halló al culpable del crimen. Serán las confesiones de Oliva, 22 años después, quien aclararán quién mató a la pequeña John Bennett Ramsey. Es verdad que hay muchas teorías. Antes os decía sobre el tema de Linda Hoffman Pogue, que en muchas ocasiones llegó a dudar de los padres, etc. Pero hubo muchas personas que teorizaron sobre ella. La teoría sobre esta mujer, hay que decir que era una ama de llaves de 57 años que había sido nombrada como posible sospechosa por los Ramsey. Incluso su esposo Mervyn Pogue era el encargado del mantenimiento de los Ramsey. La teoría sobre esta señora afirmaba que la ama de llaves condujo a un confiado John Bennett al sótano esa noche en un intento de engañar a sus empleadores para que dejaran dinero para su rescate. Podría haber visto el recibo de sueldo de John Ramsey por $180,000 como bono de vacaciones y haber elegido eso como su demanda. Un internauta de hecho sugería una teoría de la banda de Pogue, en la que Linda Hoffman Pogue era la cabecilla y que incluía a su marido Mervyn Pogue y posiblemente a uno o dos cómplices más. De hecho se discutió en línea sobre todo esto, había supuestas pruebas incriminatorias contra Linda de que tenía un motivo de que pase haber rechazado su reciente solicitud de un préstamo de varios miles de dólares. Sabíamos que el horario en la noche de Navidad, así como sus planes de viaje para el 26 de diciembre, la solicitud de préstamo Pase afirmaba a los investigadores que Hoffman Pogue tenía dificultades económicas y que había pedido un préstamo de varios miles de dólares y que Ramsey la había rechazado. No tenía coartada, según la revista Rolling Stone. Hoffman Pogue no tenía coartada, estaba dormida en la cama mientras que su marido supuestamente dormía en el sofá. Según la revista Rolling Stone, la policía se presentó en la casa de Linda la noche después de los hechos y Linda escribió la cifra de $180,000 en un papel. De hecho, el autor de Sweetie Bee, en unas teorías sobre el círculo de John Bennett, publicaba un vídeo de 58 minutos en YouTube sobre 15 mentiras sobre el caso de John Bennett Ramsey. Y de hecho, en el mismo reportaje sospechaba firmemente de Linda Hoffman Pogue, diciendo varias cosas, como por ejemplo que Linda tenía cinta adhesiva y cordón de nylon blanco, habían estado recientemente en la habitación cimentadas, sabían de la ventana rota, el cuarto punto es que tenían una llave de casa, el quinto es que tenía acceso a los talones de pago de nómina de John, necesitaban dinero, o eso es lo que se decía, sabían que los Ramsey iban a Charlevoix.
Ella se equivocó con el tema de una foto de un centro de entrenamiento de Subic Bay. Ella proporcionó voluntariamente la significativa información de que John Bennett tenía un problema constante de enuresis. El 10º punto es que ella sabía dónde estaba escondido aquel cuchillo. También ella sabía dónde guardaba Patsy su bolso de pinturas. Ella pensó que los términos gato gordo y sentido común sureño eran utilizados por la familia. Es posible que una persona ignorante creyese que podía extorsionar a alguien por $118,000 sin que lo atrapasen, y especialmente si podía convencer a esa persona de no llamar a las autoridades. Y es que los Pugh veían muchísimo la televisión sobre el caso. También estaban juntos en la casa la noche de los hechos. Este internauta proporcionaba la siguiente evidencia que apuntaba a ella, diciendo que sabía que las escaleras traseras se usaban principalmente, sabía que el perro se había ido, si lo atrapaba en la casa podría haber tenido una excusa, quería dejar un regalo antes de irse por la mañana, dejó algo atrás, estaba buscando aquel cheque, contó algunas historias contradictorias, no tenía coartada, o eso es lo que parecía, y según Pan, ella decía algunas cosas raras. Las investigadoras así lo comentaron, también que habría podido hacer que John Bennett bajara las escaleras, que porque ella realmente confiaba en ella y o en su marido, y podría haber sido la persona que le contó a John Bennett que Santa vendría después de Navidad. Realmente se sentiría bastante cómoda ofreciéndole piña a John Bennett. Habría ofrecido razones adicionales para sospechar de esta mujer en varias publicaciones. Se suponía que ella debía trabajar ese día, pero se echó atrás. Mintió sobre por qué necesitaba el dinero. Ella también mintió acerca de que la señora Patsy Ramsey había hecho dibujos en la mano de John Bennett. Se le ocurrió que el camisón de Barbie estaba pegado a la manta y según ella debía haber estado en la secadora. Eso también le hizo pensar a muchos. Tenía una llave, tenía acceso a todo, conocía muy bien a la familia, todos sus refranes como sentido común sureño rondaban por el abuelo que usaba los gatos gordos, sabía que el perro se había ido, necesitaba mucho dinero, ella y su marido solo tenían el uno al otro como coartada y no dormían ni siquiera en la misma habitación. Su marido es o era alcohólico por su apariencia. Se sentiría segura si la sorprendieran en aquella casa, podría decir que estaba buscando el cheque o que dejó allí algo que necesitaba. De hecho, la puerta no estaba forzada, ni siquiera muchos investigadores creyeron que el intruso había entrado por aquella ventana rota. La primera nota de rescate fue dirigida al señor y la señora Ramsey. A ella le agradaba Patsy, por lo tanto pensaba que John era distante. También cambió su historia sobre Patsy siendo cálida y amable a una Patsy con doble personalidad, dulce y luego enojada. Para ellos $118,000 parecía mucho dinero, como habría podido ver en ese talón de pago que muchas veces se dijo. El ADN no coincidía, el ADN encontrado en la escena de los hechos correspondía al parecer a un hombre, por lo que no coincide con el de Linda Hoffman Pugh. No sospechoso para la policía, o eso dijeron, ni siquiera para los Ramsey, aunque muchas veces sí que lo dijeron. Según la revista Rolling Stone, fue acusada formalmente del crimen esta mujer. Y es que para muchos hay bastantes razones por las que Linda Hoffman fue considerada la gran sospechosa. La primera es que se citaba llamando a John Bennett una niña malcriada. La segunda también es que una vez le preguntó a la madre de Patsy si tenía miedo de que alguien secuestrara a la niña. También se suponía que debía trabajar el día 24 de diciembre, pero canceló menos de un día antes. Parece que estaba endeudada y recientemente pedía un préstamo a la familia. Mintió en una entrevista de 1999 diciendo que nunca supo siquiera que existía aquella sala de calderas, pero también se la citó diciendo que toda ayuda de la casa estaría allí y que su marido decoró toda la casa para Navidad y la sala de calderas era donde estaban las decoraciones navideñas. Su ADN y el de su esposo nunca fueron analizados, por los que el tema del ADN, de si eran desconocidos en la escena de los hechos, podrían llegar a concluir, pero nunca se supo. También muchos llegan a decir que ella podría haber tenido acceso al bloc de notas en el que estaba escrita la nota de rescate y que por lo tanto podría haber escrito la nota con bastante antelación y evidentemente también con una parsimonia que no tendría ni un intruso ni siquiera un asesino a sueldo, como es lo que decía ahora con John Ramsey, el padre de John Bennett Ramsey, al inicio de este vídeo. Fíjate que en el libro de Thomas, uno de los investigadores, decía: cuando los detectives preguntaron si la pareja tenía cinta adhesiva nebra, Mervyn sacó 3 rollos de su garaje, solo uno sin usar. Los detectives dijeron que querían cuadernos con líneas blancas y Linda les entregó uno que parecía coincidir visualmente con el papel de la nota de rescate y admitía que provenía de la casa de los Ramsey.
Pero nos preguntamos también, ¿una llave? 2. ¿Algún rotulador del tipo que probablemente se usó para escribir la nota de rescate? 3. La policía encontró un trozo de cuerda de nylon estrecha de 2 pies y luego otro trozo enrollado alrededor de un palo. Lo que se dice también en algunos libros es que esta mujer, Linda Hoffman Pugh, se suponía que debía volver al día siguiente, el 24 de diciembre, para limpiar. Dijo que llamó a Patsy y le dijo que no podía, y luego le dijo que había tenido una pelea con su hermana y que necesitaba algo de dinero para pagar el alquiler. Dijo, le pedí a Patsy un préstamo de $2,000. Le dije que se lo devolvería $50 cada semana. Ella no dudaba, claro. Dijo que me lo dejaría en la encimera de la cocina para mi próxima visita regular el 27 de diciembre. Luego le pidieron a Hoffman Pugh que hiciera una lista de todas las personas que conocía que frecuentaban aquella casa y una lista de quienes tenían llaves. Después de 2 horas de intenso interrogatorio, estaba tan molesta que por un momento no pudo encontrar ni su propia llave. La letra de la nota de rescate, había dicho la madre, que también se parecía un poco a la de la ama de llaves. También es verdad que en la cocina la policía le dijo a la criada que John Bennett había sido asesinado. Ella gritaba y no podía dejar de temblar, pero después de que Hoffman Pugh se tranquilizaba le pidieron que escribiera algunas palabras en una hoja de papel. Señor Ramsey, agregado, decapitad y la cifra de $118,000, pero Linda estaba demasiado alterada como para escribir. Patsy estaba mucho tiempo sola, en la casa, mientras John sabemos que estaba fuera por negocios. Nunca guardaba el bate de béisbol debajo de la cama, ni tampoco ni siquiera ponía la alarma. No le gustaba porque sonaba sin querer y volvía loca a la policía. La ama de llaves de los Ramsey y una niñera de mucho tiempo dijeron que la familia había dejado algunas puertas sin llave y que nunca habían usado la alarma. Es verdad que Mervyn Pugh, un hombre de unos 50 años y hablar en este caso, había estado en la casa de los Ramsey varias veces para ayudar a su esposa, incluido algún fin de semana reciente en el que habían pasado 3 horas sacando adornos navideños del sótano. Ni siquiera sabía que esa habitación estaba allí, diciendo, ¿cómo podía saber un extraño que tenía que ir allí? ¿Cómo demonios pudo haber sucedido todo esto?, decía Linda. Pero el marido de la ama de llaves supuestamente lavó las ventanas en el día de Acción de Gracias y supuestamente bajó al sótano y lavó las ventanas del sótano. En uno de los informes salía toda esta información, y es que la última vez que el marido de la empleada doméstica estuvo allí fue alrededor del Día de Acción de Gracias. Limpió las ventanas por dentro y por fuera, según un informe del Departamento de Policía de Baltimore. Más cosas es que Linda Hoffman Pugh y Patsy solían comunicarse dejando notas en esa escalera en particular. Ella también sabía que las escaleras traseras eran las que se usaban principalmente. Sabían que el dormitorio de los Ramsey estaba a cierta distancia en el 3er piso y que probablemente no oirían nada. También que tuvo suficiente tiempo para escribir aquella nota. Nos imaginamos. Fácilmente podía haber llevado los artículos a casa o haber sido responsables de las 7 páginas que aún faltaban y que fueron arrancadas dentro de ese bloc de notas. La policía sabemos que encontró una cinta negra similar, 3 rollos y solo uno no usado, que ahora estábamos comentando, y un cordón blanco similar con un trozo adicional enrollado alrededor de un palo en su cobertizo. Y también encontraron los mismos blocs de papel y bolígrafos en su casa. Más citas de esta mujer decía, a veces me pedía que bajara sus pinturas al sótano. No quiero verlo. El día de la fiesta de Navidad de los Ramsey llevé la bolsa de pinturas a aquel sótano. También decía, en este caso sobre los hechos falsos de Collard, supuestamente, diciendo, me quedé con mi hija Ariana para ver a Papá Noel. No habíamos planeado quedarnos, así que Ariana no estaba vestida de gala. Patsy Ramsey le regaló a mi hija un suéter y un chaleco navideño. Incluso le prestó un par de sus zapatos. Y en el último minuto, Patsy escribió un pequeño verso sobre Ariana para que Papá Noel lo leyera. Patsy también la había contratado cuando trabajaba en un equipo de limpieza conocido como Merry Maids unos 14 meses antes y se había hecho muy amiga de su nueva ama de llaves. Hoffman Pugh había abandonado la escuela secundaria cuando estaba en un 2º año, se había casado a los 15 y tenía 6 hijos. Llevaba puestos un par de zapatos viejos de Patsy cuando habló con la policía. La detective Linda Arndt, en una fecha de un informe del 1/8 del 97, dijo que habló con Patsy sobre cuando descubrió que John Bennett había desaparecido, quién tenía las llaves de casa, sus planes de vacaciones e incluso si Patsy tenía alguna idea relacionada con quién podría haber secuestrado a su hija, la familia de esta mujer y cómo ella le había pedido prestados recientemente ese dinero. De hecho, Linda Arndt, hay que decir que también escribía que la madre Patsy por teléfono desde Atlanta había dicho que quería que la detective supiese
que esa ama de llaves le había dicho muchas veces que John Bennett era una niña tan hermosa y le había preguntado si ella, la abuela de John Bennett, no tenía miedo de que alguien fuera a secuestrar a su nieta. El reverendo Roll contaba a la policía que esa mañana habían llamado por teléfono los padres de Patsy en Atlanta y la señora Pugh dijo que había mencionado que Linda Hoffman Pugh había comentado lo hermosa que era John Bennett y había expresado su temor de que alguien pudiera secuestrarla. Cuando Mervyn fue interrogado por primera vez sobre los hechos, dijo lo siguiente: el marido estaba visiblemente borracho cuando lo entrevistaron y los detectives sabían que había tenido algunos roces con la ley en Michigan, diciendo: ¿está desaparecido o muerta? ¿Cómo murió? ¿Fue natural por estrangulamiento o qué? Estas preguntas estaban muy cerca de la verdad, lo suficiente cerca como para levantar sospechas en la policía. De hecho, en poco tiempo Linda cambió su historia sobre Patsy, siendo cálida y amable, a Patsy siendo malvada y teniendo doble personalidad. Y así muchas veces en los medios de comunicación hemos visto como la ama de llaves o su familia como tal sospechaban de los padres. Hay que decir que Linda Hoffman Pugh estaba bastante angustiada, decía ella, que vendió la historia de la familia al National Enquirer un par de semanas después de los hechos. Poco después comenzó a exigir dinero por cualquier tipo de entrevista que diera. Estuvo de vacaciones en Florida mientras viajaba en limusinas en los meses posteriores a los hechos y también intentó demandar a los Ramsey por más de $50 millones. Bueno, esto quizás es uno de los muchos escenarios posibles sobre el crimen de John Bennett Ramsey, la niña reina de belleza con 6 años, y es que esta teoría diría que los Pugh habrían elaborado un plan para llevarse a John Bennett Ramsey por dinero. Trajeron a otra persona, ya sea un paciente o un conocido, para que los ayudara a llevarlo a cabo ese plan y se dividieron el dinero. La persona que aceptaba llevar a cabo este plan era una persona profundamente perturbada, más de lo que los Pugh habrían pensado. Y una vez que John Bennett Ramsey estaba en el sótano, esta persona la agredió, ella gritó, él la golpeó, la estranguló y hasta acabar con ella. El secuestro no había salido como estaba previsto y el agresor entró en pánico. Se fue antes de recuperar la nota que habían dejado en la escalera antes de llevar a John Bennett al sótano. Esto podría eliminar varios puntos de la historia, quitar así la estela de la duda sobre los Ramsey e incluso sobre su hermano, pero quizás es solo una teoría. Y ahora os pregunto a vosotros qué creéis. ¿Realmente pensáis que podría estar involucrada? ¿Os intriga esta teoría o realmente creéis más en la teoría sobre Barky Ramsey o incluso sobre John y Patsy, los padres de la niña reina de belleza que acabaron con su vida hace casi 30 años? El trágico vuelco de lo que parecía una vida perfecta ya era suficiente para acaparar la atención mediática, pero la dificultad para identificar al autor del terrible crimen y el desarrollo que tuvo el suceso convirtieron el caso John Bennett en una novela de alcance mundial que conmovió en los años 90 y más de 20 años después aún genera interés. Pero ¿cómo ocurrió todo? La ganadora de varios concursos de belleza apareció muerta el 26 de diciembre de 1996 en el sótano de la mansión de su padre, en Boulder, Colorado. Aquella noche, en su casa, solo estaban su padre, el millonario John Ramsey, y su madre, la también ganadora de concursos de belleza, Patricia Ramsey, y Burke, su hermano, 3 años mayor. La pequeña apareció con una cuerda alrededor del cuello, le habían tapado la boca con cinta adhesiva y tenía el cráneo roto de un golpe. Además, tenía indicios de haber sido víctima de abuso sexual. Este último detalle nunca fue corroborado, debido a que no se llegó a realizar juicio alguno. En cuanto al tema de los presuntos abusos, hay que decir que el pediatra de John Bennett Ramsey, la niña de 6 años, no vio señales de abuso. El doctor Bev negó que hubiera habido abuso y que era él el que mejor podría saberlo. Hubo solo 5 visitas en 3 años relacionadas con genitales, aunque realmente John Bennett Ramsey tuvo 27 visitas al pediatra entre marzo del 93 y noviembre del 1996. Solo 5 de ellas implicaron un examen de genitales y aquí se incluía una lista detallada en las fechas y los motivos de estos exámenes. De hecho, el doctor Michael Doverson, que era el médico forense del condado, decía que se había necesitado más información antes de llegar a una conclusión y que eso era parte del trabajo de Smith, pero luego le apartaron abruptamente de la investigación y le dijeron que la policía se estaba encargando de todo.
El doctor Richard Gardner afirmó que había médicos, incluso pediatras, que afirmaban que cualquier inflamación de la vulva de una niña era una manifestación de abús. Sin embargo, la mayoría señalaba que se trataba de un hallazgo extremadamente común y que podía ser consecuencia del sudor, los pantalones ajustados, ciertos tipos de jabón o la actividad ocasional de frotamiento leve. El doctor Werner Speed concluyó que la lesión en el himen se produjo en el momento de la muerte. Más específicamente, Speed afirmaba que la lesión de John Bennett se había producido en el momento de su muerte o inmediatamente antes de ella, pero nunca antes. Se argumentaba que Speed se refería a la lesión aguda en las partes de la niña a la que se había producido esa noche, no a la lesión crónica. Llegaba a la conclusión de que se trataba de una lesión aguda basándose en la descripción de Meyer del tema de la mucosa. También decía que no se observaba infiltrado inflamatorio agudo, que esto significaba que no había glóbulos blancos presentes en aquel lugar de la lesión. De hecho, hay que decir que hubo una evaluación del FBI en aquel momento en un informe en la página 306, diciendo que el FBI creía que el trauma vaginal de John Bennett Ramsey no era compatible con un historial de abuso y no había encontrado evidencia de ningún otro tipo de abuso, que esa violencia de John Bennett, ya sea antes o después de su muerte, no parecía haber sido cometida para la satisfacción de esos perpetradores, que de hecho lo que pudo haber causado un trauma genital menor probablemente fue parte de una escena del hecho preparada con la intención de engañar a la policía. De hecho, el informe de la autopsia no se pronunciaba sobre la cuestión de si hubo abuso previo, sin embargo, todas esas afirmaciones se basan en los resultados de la misma. Se estimaba de que 1 a cada 4 niñas y 1 de cada 6 habían sufrido un episodio de abuso antes de los 18, así que había un posible traumatismo genital previo de John Bennett Ramsey. El informe de la autopsia también describía evidencia de un posible traumatismo previo. Los expertos no se ponían de acuerdo sobre la importancia de todo esto. Podría indicar una lesión o infección previa, un signo de abuso o nada en absoluto. Y es que algunos sostenían que no había evidencia de previo o incluso de actual. Lo que pasa es que Cyril Wedge, otro médico, concluía con otros 4 médicos más que la lesión en el himen de John Bennett Ramsey era una lesión antigua. Entre ellos estaban varios doctores bastante importantes. El patólogo forense Robert Kirshner también dijo que las lesiones de John Bennett eran consistentes con un abuso a largo plazo. Virginia Rao, del condado de Dade, Florida, dijo que creía que John Bennett había sido abuso a lo largo del tiempo, y el análisis detallado de Wedge de aquel informe de autopsia explicaba que la evidencia forense que respaldaba su opinión de que había habido abuso previo. En cuanto al tema de si hubo esto o no lo hubo, que realmente es una pregunta bastante grande porque sinceramente unos médicos dicen que sí podría llegar a haberla, pero otros médicos decían que no. E incluso el FBI, como estamos viendo, decían que lo que pasó ese día fue como una puesta en escena. Lo que pasa es que se mencionan también otras cosas, como por ejemplo el tema de la enuresis de la niña, que algunos especulaban que el historial conocido de John Bennett de enuresis podría reflejar una angustia por el tema de los abusos. Otra cosa también era el ensuciamiento de la ropa interior. Holly Smith, que era jefa del equipo de abuso del condado de Bowler, declaraba que había encontrado manchas en todas las ropa interior de la niña el tercer día de la investigación. En el año 2006, de hecho, declaró que existía una dinámica de niños que habían sido abusados, que a veces se ensuciaban u orinaban en sus camas para mantener a raya a alguien que los estaba lastimando. Smith decía que en este caso señalaba que podría haber explicaciones quizás más inocentes que todo esto, pero era un tipo de información que generaba muchas preguntas. Y luego, por último, en cuanto a todo esto y los informes que había, era la llamada al 911 colgada, de la cual hablamos hace unos días atrás, y es que alguien llamaba por error al 911 desde la casa de los Ramsey durante una fiesta del 23 de diciembre. Algunos se preguntan si podría haber sido algún niño llamando por este tipo de conducta sex de sí mismo, de un hermano o quizás de un amigo.